Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La crisis heredada por escasez de medicamentos es uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno de Sheinbaum, sin visos de solucionarse en el corto plazo tras la suspensión de una mega licitación de fármacos por haberse encontrado corrupción. Ante ese panorama, la presidenta ofrecerá incentivos para que farmacéuticas extranjeras de la India, Europa y Estados Unidos inviertan en la producción de medicamentos en el país con mayores oportunidades de ganar las licitaciones para así tratar de revertir el desabasto, que tan solo en 2024 alcanzó un 30% y también reducir el gasto alto de 300,000 millones de pesos anuales en la importación de medicinas. Sin embargo, la urgencia de la salud y los tratamientos no pueden esperar. Así se lo han hecho saber protestas y reclamos que la presidenta ha escuchado de médicos, enfermeras y pacientes en sus giras por los estados. El plan de atraer inversiones es un asunto de largo plazo y la reposición de las licitaciones ha tenido sus complicaciones. ¿Cuáles son entonces las perspectivas para regularizar una situación que arrastra años de problemas en los almacenes de los hospitales desde que el gobierno anterior centralizó las adquisiciones en Hacienda? Otra pregunta clave es el papel de Birmex en el nuevo esquema con las farmacéuticas extranjeras, después de que ahí fue donde se detectaron irregularidades en las licitaciones. ¿Todo seguirá vinculado a esta productora de medicinas que ha estado en el ojo del huracán del desabasto? ¿Qué resultados hay de los procedimientos urgentes para adquirir medicamentos contra el cáncer? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Siempre hay dexametasona, no hay mercaptopurina, luego no hay methotrexate. Pero sí lo tenemos. Ahorita en este momento ya está en el hospital, presidenta, pero desde ahorita nosotros necesitamos que nos garantice que no falte eso, pero no eso, pero ahorita ya lo tiene. Esto es indispensable para nosotros. Ahorita ya lo tiene. Si un mundo tenemos un año sin desabasto. En efecto, arrancamos con Blanco y Negro y como acaba de ver, pues se trata de uno de los asuntos más sentidos, más sensibles, delicados, que están afectando y que vienen afectando ya desde hace tiempo a la población, y es la escasez de medicamentos. Me da mucho gusto que esté con nosotros para entrar a discutir en esta mesa con dos especialistas del tema, Mariana Campos, directora de México Evalúa, y Héctor Hernández Llamas, que fue coordinador del Seguro Popular en Salud. Y Mariana, me gustaría arrancar contigo y directa la pregunta es, a ver, no es un problema nuevo, lleva ya varios años desde el gobierno anterior, pero persiste, y ese es el problema. ¿Hasta dónde el problema de una crisis heredada del gobierno anterior y hasta dónde comienza la responsabilidad del gobierno de Sheinbaum, pues ya casi con un año en el poder? Correcto, sí, creo que me parece que en efecto se hereda un sector que fue muy afectado con las políticas de la compra centralizada, que desde el principio se vio que no estaba funcionando. Creo que ahí hubo un error garrafal de omitir el conocimiento que hay en México, la experiencia, por ejemplo, del IMSS, de la cual se puede aprender muchísimo. Entonces fue como crear un poquito algo desde cero cuando en realidad no era necesario, ¿no? El IMSS, me refiero al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ajá. Yo creo que tiene un proceso de compra de medicamentos bastante probado en muchos sentidos y que no había que como generar algo. Eso no, además no chocaba con el, digamos, con el objetivo de centralizar las compras. No, porque además sí tienen una compra consolidada en el IMSS, ¿no? Entonces hubo mucho trabajo de mucho tiempo de varios especialistas ahí. Entonces creo que eso fue un error. Creo que tampoco se corrigió a tiempo y se creó un modelo que no resolvía esto de las compras a través de Birmex. Me parece que también es un error porque no es un comprador especializado, no tiene una estructura profesional, no tiene realmente una política pública y
con independencia de eso, ¿cuál es el sentido de que el gobierno no tenga claridad de su rol? O sea, es decir, es muy difícil que una política pública pueda ser exitosa si no tenemos, primero que nada, una buena gobernanza y una claridad de los roles. Entonces, el gobierno se quiere volver empresario, cuando en realidad, pues el gobierno lo primero que tiene que hacer es garantizar el cumplimiento de derechos. Entonces, me parece que Birmex pues no es esta infraestructura institucional preparada para hacer lo que tiene que hacer y quizás no tiene por qué hacerlo. Ahora, de estos errores que acabas de mencionar, ¿cuáles atribuirías al gobierno anterior y cuáles corresponderían ya al actual? Al actual me parece que una gran parte tuvo que ver con el gobierno anterior, pero al actual lo que yo creo es que tienes que partir de un diagnóstico y de lo que no está funcionando. Entonces, pareciera ser que no pueden deshacerse de esta idea como de que hay que producir, comprar y hacer todo desde el gobierno con esta empresa Birmex, ¿no? Que ya, por ejemplo, ves esta idea de la megafarmacia y que tiene que entregar los medicamentos, hacer toda esa logística cuando el gobierno no tiene ni esa experiencia ni esa capacidad. Entonces, me parece que no se ha logrado salir de este modelo de Birmex y de esta idea como estatizada de la provisión. Y ahí, pues, tenemos que me parece que la presidenta tiene que partir de un diagnóstico antes de adoptar políticas que no han funcionado y que no se han probado. O sea, su error ha sido la continuidad. Su error ha sido la continuidad, sí, de lo que no sirve. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Compartes tú el planteamiento, digamos, esa separación de responsabilidades, lo que achaca al gobierno anterior y lo que Mariana señala del actual? Sin duda, escuchando a Mariana, reflexionaba y el problema de fondo es que con el mismo paradigma de compra de medicamentos, que no de surtimiento de recetas, hay una enorme diferencia, de compra de medicamentos que se hacía bien efectivamente durante algún tiempo, allá a principios de los 90s, por el IMSS con sus compras consolidadas. Era un diseño que jaló. Y luego llega el gobierno anterior y se lo pasa a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, un desastre. Luego inventan el INSABI y va para peor. Y luego andaban comprando en el mercado internacional. Con las organizaciones internacionales. A través Así de es. organizaciones internacionales. Todo eso corresponde al gobierno de López Obrador. Pero el modelo es el mismo. Y ahora se lo ponen a Birmex, y pusieron a uno que ya lo corrieron porque le cayeron en tranzas. Y mandaron a un personaje que parece ser que es de la extrema confianza de la titular del Ejecutivo. Así es. Pero Diputado, exdiputado. El esquema es el mismo. Es el mismo auto que ponen a correr a todos y todos se van a acabar estrellando. Entonces, ¿Estrellando por qué? Porque es el mismo modelo, entonces las corruptelas, las compras de emergencia, los acuerdos entre los fabricantes y los distribuidores se van a seguir dando. No estás modificando el paradigma, no estás cambiando, como dice Mariana, el tema no es comprar medicamentos, el tema es surtir recetas. Que los fabrique la industria farmacéutica nacional, hay que fortalecerla, es una gran oportunidad. No puede ser que los industriales estén esperando cada año a ver qué dice que va a comprar el gobierno para hacer sus planes de producción. No se trata de la Unión Soviética, por supuesto, pero hay una historia de que dice de que tales y tales claves se van a comprar, se necesitan, y el gobierno puede incidir sin intervenir en los mercados con la regulación satisfactoria para que los mercados jalen bien. A ver, ese es un punto que me parece central. Y yo veo dos aspectos distintos aquí. Una, digamos, son los errores que han señalado, digamos, de estrategia, de cómo hacerlo. Y otro, la crítica al modelo de centralización de las compras consolidadas, que se hizo, en efecto, retomo lo que acabas de decir, una, con la justificación de combatir la corrupción, pero sobre todo de evitar los acuerdos, digamos, oligopólicos de las farmacéuticas que y los distribuidores que les llegaron a llamar cárteles, que se ponen de acuerdo y te mantienen el precio. ¿Dónde está, desde tu punto de vista, la parte más grave? ¿En la estrategia o en lo otro? No, a ver, el sector salud ha sufrido un problema serio en la afectación de su gobernanza.
Eso, primero hay que comenzar con eso. O sea, el enfoque del rol, es que esto es muy profundo, vuelvo al rol. A nivel federal, tú sabes lo que sucedió con el FASA y con los recursos. O sea, el gobierno federal quiere llevar a cabo actividades administrativas que perfectamente pueden llevar a cabo los estados, siempre y cuando hayan las guías, los estándares adecuados. Entonces, yo creo que se metieron en camisa de 11 varas, que queriendo, ¿verdad?, volver al pasado de décadas en donde pues el gobierno federal se hacía cargo de todos los procesos. O sea, entonces eso no es nada estratégico. Para ponerlo, digamos, en blanco y negro, el error ahí de modelo fue haberle quitado a los estados la posibilidad de contratar y comprar medicinas. Así es, en lugar de más bien generar cuáles son los estándares de compra, cuáles son los precios mínimos, la inteligencia de mercados para poder comprar, porque si tú tienes precios de referencia y tienes inteligencia de mercados, conoces las calidades, los precios, vas a tomar mejores decisiones. Entonces les faltó profesionalizar. Llevamos ya varios años, hubieran profesionalizado los cuerpos de compra pública con los mejores estándares internacionales de compra a nivel estatal. Creo que era un tema más de plataforma tecnológica, de estándares y de controles anticorrupción, que de querer hacer todos los procesos, no solamente de los estados, sino incluso del sector privado. Pero ahí hay un punto, antes de ir con Héctor. Hubo estados que mantuvieron su propio mecanismo de compra. Por ejemplo, Guanajuato. Correcto. Guanajuato dijo no. Es decir, no solamente fue un problema del gobierno federal, sino que los estados podrían haber tenido el derecho, ¿no?, o la facultad de haber mantenido sus propios sistemas. Claro, casualmente ahí entró el factor político, ¿no? Porque los estados que ceden esto son los estados que tienen, sobre todo, pues los gobiernos de Morena, ¿no? Entonces ahí... Son 22, entonces, no son pocos. No son pocos, y entonces justo son 23, exactamente los que tienen este convenio. Entonces, por un lado te pones a hacer el trabajo de los estados y por otro lado también te quieres poner a hacer el trabajo del sector privado. Entonces tienes un problema grave de definición de cuál es tu rol y de cuál es el rol de los otros y cómo pueden generar las mejores sinergias y agregar el mayor valor. ¿Coincides, Héctor, en señalar ese, digamos, como el mayor problema, el hecho de que no hayan tenido o que hayan querido cumplir funciones que los desbordan sin la capacidad como para hacerlo? Para decirlo de otra manera. En lo general coincido con la apreciación y la valoración de las reflexiones que hace Mariana. Sin embargo, hay 2 o 3 puntos que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Adelante. Uno, la descentralización, perdón la expresión, se hizo con las patas. A las prisas, no hubo reglas, y con excepciones muy contadas y muy loables, como el caso de Guanajuato, los sistemas de salud de los estados eran pésimos. No solo porque estaban atravesados por la... La descentralización te está refiriendo a los 90. Sí, a 1995. Sí. Todo va. Y no había en las instancias federales, que eran las principales financiadoras de los servicios estatales de salud, una voz que vigilara por la debida aplicación de los recursos en los órganos de gobierno de los institutos. O sea, hubo corrupción en los estados. Sí, fatal. Eso dio al traste con el sistema de protección social en salud. Los ejemplos ahí están lamentables. El otro asunto que no se requiere modificarse, y se dice en las escuelas de management, salirse del cuadro. Hay que cambiar el paradigma. No es lo mismo tener los surtidos de medicamentos que requiere un enfermo crónico, de diabetes, de hipertensión, que hace insuficiencia renal y que no acabe en hemodiálisis, que tengas tú tu mejoralito o tu Big Vaporub para combatir el COVID, conforme decía Alcocer el sexenio pasado. O los de cáncer. Así es. A ver, son cuestiones absolutamente diferentes. Y no descansar en el sector privado, por ejemplo, para el surtimiento de recetas en las farmacias, con el uso de tecnologías disponibles para el control de las recetas y sus expediciones y su surtimiento, con precios regulados conforme a las reglas del mercado. O sea, pero ¿eso qué significaría? ¿Que cierta centralización tenía razón? Sí, ¿Frente a eso? El cambio del paradigma de surtimiento de recetas. En la descentralización fue desastrosa. Por eso, la centralización que hace López Obrador, ¿te parece que en ese sentido tenía alguna Pero la centralización hay que ser cuidadosos en eso.
es la provisión de los servicios de atención médica. No es tan mala de como estábamos. Aquella mito de porque los acerco a donde están los problemas y entonces los van a resolver. No, se puso en manos de, con excepción de entidades como Nuevo León, como Guanajuato, como en alguna medida Yucatán, en sus buenos tiempos Sinaloa, pero hubo otras que fueron desastrosas. Chiapas, por el amor de Dios, desde Oaxaca, terrible, Michoacán, ni se diga. Los que conocemos la historia de la descentralización y las condiciones en las que operaban los sistemas de salud de los estados, podemos atestiguar a eso. No es tan mala la provisión de servicios de atención médica por un organismo federal que resuelve el desastre que tenía en Guerrero. Pero una cosa es la atención adelante. y otra cosa es la parte administrativa Sin duda. de administrar recursos y de llevar a cabo los procesos administrativos, ¿no? Yo creo que puede haber una combinación. Lo que me parece es que actualmente el gobierno está absorbiendo la chamba que tenían los estados, más aparte la de los privados, ¿no? Con lo que es el proyecto Birmex, Megafarmacias y las farmacias del bienestar, ¿no? Entonces hay un proyecto como estatal que me parece que no tiene la capacidad ni la experiencia. Birmex es la vieja productora de medicinas nacional, ¿cierto? Vacunas. Sí. Vacunas. A ver, ese es una medida, hasta donde yo veo, y esa es la pregunta, que la hacen para tratar de evitar o de romper los acuerdos de las farmacéuticas para evitar que controlen los precios. Bueno, es que tenemos una COFESE, ¿no? ¿Funciona Pero o ya no no? la tenemos, porque No. también es el tema No, y- de los acuerdos y las Oye, y soluciones. Es eso algo había- súper técnico. Eso sí existía hasta con Cofetel. Sí, Con pero había COFESE, perdón. había bastantes sanciones y hubieron bastantes casos y es un tema bastante especializado en el que también no se puede intervenir de una manera espontánea, sin preparación, ¿no? O sea, es un No, de tema acuerdo. muy, muy técnico, el tema de organización industrial y de competencia en mercados, en donde sí había un trabajo y donde sí habían sanciones, ¿no? Nadie dijo que era perfecto, pero la intervención que se va a hacer, creo que estamos olvidando algo, es el derecho a la salud. ¿Sí? No, bueno, Entonces, eso es lo ese principal. es el centro. Es un derecho humano Claro. y el gobierno está obligado en la Constitución a cumplirlo y en muchísimos tratados, ¿no? Siempre es obviamente mejor que no haya corrupción, por supuesto, que compremos a los mejores precios, con las mejores calidades, Claro. que no haya colusión, pero no confundamos Claro. las prioridades. Primero es la vida humana. Y lo que estamos viendo ahorita son unos recortes brutales. Entonces tenemos un presupuesto que sufrió un recorte en la aprobación para 2025, pero luego además se ha ido recortando, 23% al primer trimestre de 2025. Entonces tienes un presupuesto que se ajusta y tienes roles que has excedido. O sea, esto no va a salir bien y no está saliendo bien. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué no te lleva ineficacia? En términos de Ineficacia, capacidad. Cuellos de botella. Sí, y de entrada la propuesta inicial es con un presupuesto que ajusto y que está muy limitado, con una población que crece, que tiene altos riesgos de enfermedades crónicas, ¿no? Y luego quiero absorber distintos roles, tanto los de los estados como los del sector privado. Entonces, esa combinación a nivel, digamos, macro, no se ve que va a salir bien. Y no está saliendo bien. Lo que está pasando es que hay hospitales cada vez más reportados en los medios que están teniendo que cerrar áreas de sus hospitales, o el laboratorio, o el quirófano. Bueno, lo veíamos en el primer inserto con el que abrimos el programa, las protestas, los reclamos que empieza a escuchar la presidenta Sheinbaum en los estados en sus giras. ¿Por qué? Porque además de lo que tú dices, muchos de los hospitales sin los medicamentos están diciéndole a la gente, pues vete a hacer los estudios a otro lado, Oye, pero o a vete ver- a comprar a la operarte farmacia, a otro lado. o opérate. Sí, exacto, claro. exacto. Y Pepe, a ver, el gobierno, con la experiencia que tuvo con AMLO, es que no salió bien este modelo de Birmex, ni la megafarmacia, ni lo que se intentó. Ahorita se quieren hacer estas farmacias del bienestar. El gobierno quiere seguir siendo un distribuidor que ha probado que no puede ser. Entonces, ¿por qué no generar sinergias con el sector privado, que sí tiene capacidad de distribución? Y vemos al famoso modelo de Dinamarca, el multicitado modelo de Dinamarca, en donde allá pues, las personas con el financiamiento público pueden adquirir sus medicamentos en el sector privado, ¿no? O sea, Entonces, el dinero directamente a la gente para que ellas vayan y compren la medicina en farmacias privadas.
Claro, que estén certificadas, que sean del bienestar. Pueden surtir sus recetas. Pueden surtir sus recetas. No son vouchers para que vayas y compres medicamentos. Sí, tienes Pueden que tener una surtir receta tus de un recetas. médico. Y eso, siguiendo la lógica de Mariana, el asunto es, hay que desagregar este problemón en sus diferentes componentes. Digo, lo de financiamiento, el presupuesto cada vez menor, desde las pésimas administraciones, pero si no empezamos a desagregar, y el ejemplo de las farmacias del bienestar que señala Mariana es buenísimo. ¿Para qué hacemos desde farmacias? Y hay un montón muy serias en las que hay farmacias del ahorro, farmacias Guadalajara, farmacias Benavides, farmacias del Walmart, farmacias Oye, van a decir que estás haciendo publicidad aquí. Todas. Pepe, le pone su certificado A todas le entran, oye, certificada como farmacia del bienestar. No estamos haciendo publicidad a nadie. Oye, a ver, eso ya se hacía en México. Íbamos, y todavía vamos, y dice, en algunas farmacias, ya no voy a dar nombres para que no digan, dice, se surten recetas de Nafin, se surten recetas de tal cosa. Muy probado. Eso controlas, incluso sabes que el médico fulano está prescribiendo de más de tal medicamento para que no haya mercado negro como lo hubo durante la pandemia del COVID-19 en el 20, que sacaban por abajo los medicamentos carísimos del Seguro Social y te los vendían a 60,000 pesos la caja. Y te digo, puedes hacer la red. Sí, bueno, eso se juntó también con una crisis sanitaria terrible, de proporciones inauditas, ¿no? Pero puedes hacer tu red de farmacias del bienestar, las certificas y dices, a ver, tienes que cumplir con todo esto, te certifico, una vez que tengas el certificado te llamas también farmacia del bienestar, ahí se surten las recetas y respetas el derecho a la salud y lo cumples y lo garantizas. O sea, la realidad es que en los últimos años cada vez más personas se atienden en el sector privado. Es el sector privado quien está atendiendo cada vez más pacientes, no el sector público. Sobre todo en las consultas. Entonces, si esa es la realidad, partamos de la realidad. Y ahí tampoco se asegura el derecho a la salud por el costo pero el financiamiento tan alto de la medicina pero en Dinamarca, privada por ejemplo, para la mayoría de la población. Pero nosotros también gastamos muchísimo en medicamentos. De hecho, el costo de los medicamentos sigue siendo bastante alto. Bueno, simplemente se surten menos. Oye, el presupuesto para este año, 300,000 millones en importaciones, es altísimo. Me voy a tener que ir a un corte y vamos a regresar justo a ver lo que viene, porque ya hay otro nuevo plan sobre la mesa. ¿Cuál es el plan sobre la mesa? Invitar a extranjeros a producir acá en México. Paracetamol, tramadol, medicamentos, incluso antibióticos que son necesarios para el postoperatorio, no tenemos para los pacientes. Estamos a expensas de que tengamos esos medicamentos para poder operar. La agresión de los familiares hacia el personal de salud, pero es entendible porque no hay material, no hay recursos, no hay nada para poderlos atender. Simplemente este año ni siquiera hemos firmado contrato, llevamos todo este tiempo que hemos estado firmando cada 3 meses. Regresamos en blanco y negro. Acaba de ver los testimonios que han obligado incluso a la presidenta Sheinbaum a incluir la visita a muchos de estos hospitales en sus giras para conocer lo que ahí está pasando. En alguno de ellos, aquí en Ixtapaluca, incluso firmó un pliego petitorio de los propios trabajadores de uno de los hospitales del bienestar, tratando de elevar ese reclamo sobre las condiciones de trabajo y el abastecimiento de medicamentos, de fármacos en el hospital. Así las cosas. Y yo te digo, Héctor, hay un nuevo plan sobre la mesa. La presidenta dijo, frente a la situación de escasez, pues ahora lo que vamos a hacer es dar incentivos a las farmacéuticas de la India, de Estados Unidos, de Europa, para que venga aquí a México a producir, que invierta en México, para que así pueda tener mayores posibilidades de ganar licitaciones, de poder conseguir los contratos públicos para su producción. ¿Qué te parece? Me parece que lo que hay que hacer es la producción nacional de farmacéuticos, descansando sobre todo en lo que nosotros tenemos, que es una industria farmacéutica nacional que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora, siempre y cuando haya 2 principios fundamentales. Uno de ellos ya lo mencionaba Mariana: certeza y certidumbre en la debida conducción
de las adquisiciones y los planes de producción que cualquier industria tiene que tener para saber las inversiones en infraestructura que requieren para estar produciendo lo que Birmex solo produjo en su momento, vacunas, y nada más producía. Entonces, producción nacional de fármacos, sin duda hay que fortalecerlo. Si eso implica tener acuerdos para atraer tecnología y que se aprenda y se madure la industria nacional, sin duda hay que hacerlo. O sea, a ver, interesante. O sea, tu planteamiento es no solamente traer inversión No, por para que supuesto aquí que no. instalen sus plantas Para que y así- puedan ganar una licitación, sino que haya transparencia tecnológica. Aprendamos, incorporemos tecnologías y hagamos lo que hicieron los tigres asiáticos para ser ahora punteros en producción de chips y producción de televisiones, lo que hicieron los coreanos, los taiwanos, Singapur. Desde proteger sus industrias y darles certeza y que haya el libre juego del mercado y la iniciativa privada para avanzar en ese sentido. Somos extraordinariamente dependientes del tema de los farmacéuticos. Pues ahí están las experiencias recientes. Eso es uno. El otro es cambiarle el paradigma, quitarnos de cosas. No hagamos nosotros infraestructura burocrática que no estamos para eso ni sabemos. Aprovechemos con transparencia la fuerza y la presencia. Alguien dijo, si las papitas y los refrescos llegan hasta el último rincón de México, ¿por qué no vamos a llegar nosotros? Nunca llegaron. Y los que sí saben hacerlo, sí llegan y ya están ahí. Tenemos farmacias en todos lados, en todos lados. Hay la tecnología para decir, yo, médico de tal institución pública, la que quieras, Ajá. prescribo para el que tiene el colesterol alto que se tome sus 2 pastillitas de rosuvastatina y vaya se la surta. ¿Con quién? Con quien combine una que dice que es farmacia del bienestar. Dice, farmacia X del bienestar, claro. Sí, A que ver, cumple con las reglas. No, a ver, ¿dónde te pones tú? ¿Dónde te posicionas, Mariana, en esta discusión? ¿Es viable el último plan de Sheinbaum sobre atraer inversión extranjera a la producción de medicamentos? Junto con eso, ¿coincidirías con Héctor en que tiene que haber transferencia de tecnología y buenas prácticas? Y lo otro ya es el tema de la distribución. Es decir, encontrar acuerdos con los privados. Me parece que en principio su visión y su plan es excelente. Yo creo que hay una oportunidad enorme para que México pueda producir más medicamentos aquí. Creo que esta realidad de que, por ejemplo, Estados Unidos no quiere ser el principal destino de las exportaciones chinas, pues México lo tiene que aprovechar y decir, bueno, yo aquí te lo puedo producir, ¿no? Tenemos un tratado comercial importantísimo que se va a renegociar y creo que puede ir a renegociarse con esta mirada. Ahora, hay que preguntar atrás, oye, la casa no está en orden, ¿no? El sector salud no está en orden. Y digo el sector salud, y me refiero al público, porque es el más importante. O sea, la cantidad de gente que se atiende en el privado es chiquitita. La demanda desde el sector privado es muy pequeña. Entonces, lo que decide el sector público, cómo compra y cómo se comporta y se conduce, tiene un enorme peso en la conformación industrial de las farmacéuticas. Entonces, en ese sentido, tiene que poner la casa en orden. ¿Y a qué me refiero? Tienes que tener una COFEPRIS profesional, funcional, que atienda rápido. Sucedió que también en el sexenio pasado, con ciertos cambios, empezó a hacerse muy lenta la COFEPRIS. A ver, el Estado La metían a la cola, Mariana. el Estado es el principal comprador. Totalmente. Entonces tú vas a tú determinas la demanda siendo desde el sector público, ¿no? Y por eso te digo que es importantísimo que si queremos tener aquí, digamos, ser también un hub, digamos, de producción farmacéutica y todo, pues no puedes tener una COFEPRIS en mala forma, no puedes tener un sector público que no esté comprando de manera eficiente. Regulador. Un regulador que no funcione. Entonces, todo esto hay que ordenarlo. Y me parece que es de verdad una oportunidad que tenemos que aprovechar. Sí. Ahora, a ver, ahí un poco la tesis del último plan de Sheinbaum descansa en abrir la competencia. Es decir, traes a los extranjeros, producen acá, con igualdad, digamos, de condiciones para ganar licitaciones. Esto tendría un impacto sobre las nacionales y particularmente sobre Birmex, pero Birmex se mantiene en el esquema recordemos, Pepe, de vincular las licitaciones. hay una intermediación.
fabricantes, este fabrica este medicamento, es Tasar, este otro es Tasar, este otro es Tasar. Y luego están los que compiten por las licitaciones, que son los distribuidores que aglutinan chorromil claves. Lo mismo hay una de aspirina que de los medicamentos para el cáncer en los niños, que para los hipertensos, que para... Esas chorromil claves que todas salen en paquete y los distribuidores son los que se ponen de acuerdo. No cotices o sí cotices. Estas claves no. Es esa intermediación, esa franja que es la que compite por la licitación. Ni siquiera son los fabricantes directos. Hay esa franja que fue con la que se pelearon y por eso le costó a los niños con cáncer que se quedaran sin surtimiento cuando se puso en manos de la Oficialía Mayor. Pero ahí hay que de decirlo Hacienda. también claro, y es parte de la responsabilidad del Estado, pero también parte de la responsabilidad de los distribuidores en esa crisis. Es en cambiar. Qué bien jalan, a ver, tú quieres ir con precios estupendos, medicamentos que se requieren para enfermedades crónicas. Un servidor tiene colesterol alto. Yo voy y no digo a cuáles, pero precios muy razonables, que no son los de patentes, son de genéricos que tienen la misma calidad y ese efecto. Entonces, si a mí el ISSSTE, que soy del ISSSTE, me dijera, Héctor, pues ve y súrtete a cualquiera de estas que son farmacias del bienestar. No pierden su ADN original, Sí, ¿no? pero son asociadas al bienestar y les sirve como negocio. Dice, yo voy y compro a esta o a esta otra al precio convenido con el gobierno. Y bien, exacto, y justo podría ¿No, venir, Mariana? sí, y las claves, ¿no? Porque a lo La mejor dices, clave. oye, para esta enfermedad yo solamente voy a financiar genéricos. Por supuesto. Entonces, mira, la persona puede escoger entre estos 3 genéricos y son estos Y los en la precios farmacia que le pactados. quede a la mano, la cadena A, la B y la C, pero las 3 son del bienestar y yo les Exactamente. pago. ¿eh? Ahora, déjame Le meterme... facilitas la vida A ver. enormemente a todos. Y déjame meterme un poco en política, porque, a ver, muchas de las soluciones que han puesto sobre la mesa parecen bastante fáciles. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde un negocio tan grande, porque es enorme, simplemente de importaciones son 300,000 millones al año de medicamentos Pero eso al los país? importa también el sector privado, ¿no? Sin duda, pero es un mercado, digamos, es un negocio muy grande. ¿Hasta dónde también incluyen intereses tan potentes que pueden reflejarse en las distintas posiciones al interior del gobierno? Es decir, broncas dentro del gobierno, diferencias dentro del propio gobierno sobre a quién apoyar y a quién no, para decirlo claro. ¿Tú qué piensas? No, por supuesto. Pues Pepe, tú sabes que la contratación pública, no solo de medicamentos, pero de cualquier tema, sector, producto, siempre tiene riesgos enormes de corrupción. O sea, eso, y entonces puede ser una fuente de ingreso para algunos funcionarios y de negocios. Entonces, por eso es que es indispensable generar un sistema que sea muy profesional, con reglas muy claras, muy robusto, que tenga su estructura profesional de personas a cargo, especializadas, y eso, digamos, es como el ABC de la contratación pública, y no se diga en medicamentos. Entonces, pero creo que también tenemos que considerar ciertas características que tiene México, ¿no? México tiene un presupuesto público en salud muy bajo. Tú sabes que gastamos menos de la mitad de lo que deberíamos gastar, menos de 3% del PIB gastamos y tendríamos que gastar 6%. A lo largo del tiempo, digamos, este bajo presupuesto ha hecho que las personas tengan que atenderse ciertos servicios en el sector privado, comprar sus propios medicamentos. Entonces, esta privatización ya existe. ¿Por qué no generar una sinergia donde se le agregue valor al paciente, ¿no? En donde no sea él de su gasto de bolsillo, no sea a través de este sistema con riesgos de corrupción, donde encontramos todo el tiempo sobreprecios, sino que sea a partir de la competencia de estos distribuidores y de estas farmacias. Bueno, del mercado y la pluralidad de proveedores. Porque además la pregunta que te acabo de hacer, digamos, no descubro ningún hilo negro, es público y notorio. Una de las razones hoy, Héctor, del desabasto tiene que ver con la cancelación que hicieron de una mega licitación justo con Birmex de hace algunos meses apenas. Porque dejaron unas claves convenientemente de ciertas... Ya todo para atrás.
Y entonces vamos a las compras urgentes, carísimas, ¿eh? Entonces, Eso es lo que sucedió, Sí. exactamente. Claro, porque entonces Birmex va a Exactamente. comprar, ¿verdad? Imagínate, este es el criterio, ahí sí entra como la URSS, o sea, el criterio centralista que asigna. A ver, pero eso eso me o preocupa. preferimos la competencia de las farmacias Pero eso que me- se quieran certificar y ofrecer el mejor precio. Pero eso me preocupa, o sea, la cancelación de una licitación de esta magnitud, aunque haya sido señalado Birmex como parte de las irregularidades, es el principal ganador. pues ¿Por qué? Porque si la cancelan, tiene que salir Birmex a comprar de manera urgente. A ver, Oye. explícame eso porque no me quedó muy claro. es el mismo auto, nomás quieren cambiar el piloto. Entonces se van a seguir estrellando. Con la misma, es el mismo modelo, el mismo paradigma. Pueden poner ahí a la persona más impoluta, dedicada y de confianza de los más altos niveles de la política y el sistema está... Abajo. Por supuesto, es el mismo modelo. Hay que acabar con eso. ¿Y cómo hay que acabar con eso? Aprovechando la fortaleza que tenemos de redes de farmacéuticas. Ya los distribuidores te ponen los medicamentos para la hipertensión en todas las farmacias a buenos precios, genéricos de primerísima calidad. La tercera cajita ya va de premio. Tiene sus propios incentivos para que tú te vayas y te surtas del medicamento que requieres para no hacer insuficiencia renal en esta o aquella u otra farmacia, la de tu conveniencia. La libertad consiste en tener de dónde escoger. Hay que aprovecharlo. No hagan ya farmacias burocráticas. ¿Para qué? No somos Mariana. buenos administrando empresas del Estado y lamentablemente creo que estamos promoviendo cada vez más empresas estatales Exacto. En todos los sectores sin tener probado un solo caso de éxito. Entonces, todavía no terminamos de lidiar con... Tú las Bueno, conoces mejor es que yo, de Pemex, hecho, CFE, ya estamos a ver, abriendo no sé cuántos frentes. Digamos que el modelo político sí cambió de 18 para acá. Y se refleja justo en eso. Exacto, pero recordemos que es dinero público y recordemos que con el dinero público existe toda una constitución y una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria de la cual, bueno, hay que hacer un uso óptimo del dinero público, ¿no? Me gustaría también decir que evidentemente este modelo que estamos platicando de las posibles farmacias del bienestar certificadas no resuelve por completo el problema, porque claramente las clínicas y los centros de salud, Sí. los hospitales requieren tener sus propios insumos, ¿no? Así es. Así Me es. parece que Fíjate hay... ya la división que hace Mariana con esa claridad. A ver, yo requiero las gasas, la anestesia en el hospital. La consulta externa y el over the counter, que vayan a las farmacias. Exacto. Sepáralos. Porque imagínate, atiendes personas en los centros de salud, en los hospitales, salen, se encuentran con que la farmacia del hospital no tiene y se van sin tratamiento. O sea, el nivel de ineficiencia y, por supuesto, antes que eso y que el dinero, la vida de la persona y su salud. Pues yo creo que ese es el punto y seguramente todos los que nos están viendo coinciden en que es un tema que más allá de las discusiones lo que exige es soluciones rápidas, porque la salud sí es un tema que no puede esperar ni a que se ponga nadie de acuerdo, ni a encontrar el mejor método, ni la mejor manera de hacerlo, sino hacerlo y llevarlo a cabo. ¿Hubo alguna preocupación que le externaran los gobernadores o alguna Sí, sobre todo lo relacionado a los medicamentos, que es un tema que están atendiendo, pero que cada entidad federativa nos está presionando. ¿Algún acuerdo que hayan firmado? No, bueno, estar atentos para que el 2025 sea un año de consolidación en el programa de distribución de medicamentos y el programa de almacenes y todo lo que hay con el bienestar. Nos dieron los avances, las diferencias que hay para los medicamentos, cuando llegan, todo esto que ya se está informando. ¿Hablaron del tema de la compra consolidada? En ese proceso está, va muy bien todo. ¿No hay problema? No, ningún problema. No, para nada, al contrario. Yo voy muy contento porque soy de los estados más lejanos y nos han atendido muy bien. Estamos de regreso en blanco y negro y ahí tiene algunas de las reacciones de los gobernadores que aceptan que sí, que en sus estados, Baja California, Puebla, Hidalgo, y se lo han dicho así en las últimas reuniones a la presidenta, que hay un problema y que hay que entrarle a solucionarlo, porque aquí el tema clave se llama tiempo. Cuando se trata de enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas,
Piensa en el cáncer, por ejemplo. No se puede esperar. Héctor, ¿cómo ves? No se puede esperar, pero yo no veo, y eso es lo que más me preocupa, una solución que se avisore en el corto plazo. El problema, dicen que para resolver un problema muy complejo hay que desagregarlo en sus componentes. Teniendo presente el todo, hay que ir viendo cómo se van resolviendo algunos de cada uno de los temas. Ahorita en el intermedio comentábamos Mariana y yo el tema del financiamiento. El sistema de protección social en salud fue un avance extraordinario en transparentar y garantizar el financiamiento para un conjunto básico que el Estado hacía realidad el derecho en el cuarto constitucional a la salud, a esto y esto y esto, y los fondos de gastos catastróficos con gasto. Entonces, el tema del financiamiento. Aquí hemos platicado de la producción de medicamentos. Ahí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Tema. A ver, pero es un buen ejemplo de que las soluciones no van a ser inmediatas. ¿No? En lo que vienen, traen las inversiones y empiezan a producir aquí el último plan de Sheinbaum, va a tardar tiempo. Pero puedes ir avanzando en muchas. En el surtimiento de recetas es transparentar y ponerse y escribir y ordenar y resuelve. ¿Saben qué, señores? Yo ya no voy a comprar rosuvastatina, que es para el colesterol malo. Lo voy a comprar con las farmacias del bienestar. Allá las que quieran afiliarse, les voy a pagar la cajita de 20 miligramos a tanto. ¿Y con qué? Con una receta que voy a expedir aquí, mis médicos que tienen su fiel, y les dicen, súrtase, y ya. Pero pues eso se puede hacer ya, no tienen que esperar. Esa es una solución. Eso no cuesta. Y eso lo podrían empezar a hacer. Y eso sí podría ser de corto plazo. Totalmente, claro. Y aprovechas la capacidad del sector privado y tú pones las reglas. Claro. Tú pones las reglas de los precios, tú pones las reglas, ¿no? Guanajuato de la lo podría certificación, hacer, de las cuotas. Tú dices, mira, ¿no? de acuerdo con la inteligencia de mercados que yo hago, este es el rango de precios que yo te puedo permitir, si pagar, lo aceptas o no, y así le hacemos, ¿no? Y tú le das al usuario, además, la comodidad de que pueda ir a la que le quede más cerca, que no tenga que comprometer horas para irse a formar ni nada, que lo traten como un cliente, un paciente. ¿Qué podría, digamos, tu hipótesis, qué podría detener una solución tan sencilla? ¿Que ya no pasaría el dinero por el gobierno? ¿Ese sería el tema? Y todo lo que hay de mocha. Tendría que haber una bolsa, un fondo, porque ese es el otro asunto, que los retrasos en los pagos a los proveedores, entonces los gastos, el costo financiero y la incertidumbre de cuándo les van a pagar las facturas por parte del gobierno dificultan muchísimo la planificación de la producción, en este caso de farmacéuticos. Chivo brincado, chivo pagado. Pero ya no habrían sobreprecios. O sea, los sobreprecios, fueron Pepe. tantas medicinas de tal genérico que dimos y me debes a final de mes tanto. Así le pagábamos a los hospitales de alta especialidad sus atenciones en el fondo de gastos catastróficos. Los sobreprecios desaparecerían y tú sabes que los sobreprecios pues benefician a algunos bolsillos. Ahora, hay que platicar del tema del esquema de financiamiento, porque eso también es una solución que podría hacerse este mismo año. O sea, creo que el nivel, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene el IMSS Bienestar, tiene varios, es precisamente la falta de un esquema de financiamiento. Y así es prácticamente imposible operar bien una organización. Entonces, lo que tenía el sistema de protección social en salud es que estaba obligado el gobierno a presupuestar una cuota por usuario. Entonces, eso era fantástico porque pues, había una proporción entre el número de personas que atiendes y el presupuesto que tienes, ¿no? Para financiar un paquete básico. Entonces, yo creo que tenemos que volver a ese principio para darle garantía de derecho humano a las personas que no están registradas en la Seguridad Social formal. O sea, es asegurar el financiamiento a través de las cuotas para tener, digamos, certidumbre sobre los flujos de dinero que le entren diario, que le entren cada mes o cada determinado tiempo. Exactamente, o sea, que tú presupuestes como gobierno federal, presupuestes en función de los usuarios que tienes. ¿Sí? Entonces tú dices, yo tengo tantos usuarios que voy a atender y tengo que dar una porción de dinero por cada usuario. Porque si no, pues tu presupuesto no está acorde a la demanda de servicio que vas a atender. Sí, y eso es lo que está pasando ahorita. Y presiones políticas. ¿Qué significa eso? Dame ejemplos. ¿Caprichos o presiones políticos en el caso del financiamiento? Por ejemplo. Los retiros
de el financiamiento en el fondo de apoyo a la nómina en los trabajadores de salud que estaban descentralizados. Ahí, cuando se hizo el sistema de protección social en salud, estaba, como señala Mariana, garantizado un monto per cápita que cubría los salarios y luego la denominada cuota social que homologaba a quienes no tenían seguridad social. El Estado, con E mayúscula, aportaba al Seguro Popular un monto como al régimen ordinario del Seguro Social y después al ISSSTE. Uniformó, ahí sí fue igualitario y parejo. Para los que tenían y los que no tenían seguridad social. No había diferencia. Sí. La aportación que en materia monetaria, financiera, el Estado hacía para cumplir con el cuarto constitucional era parejita, ¿eh? No había discriminación ni distinciones. Entonces, y el gobierno tiene que volver a establecer reglas claras, Mariana, exacto. Reglas claras y ese, digamos, paquete básico de prestaciones que va a tener la gente. O sea, y eso es una cosa que se puede universalizar. O sea, no tenemos un piso todavía. No tenemos un piso. Ese es el tema, ni piso ni reglas claras. No tenemos, las personas que van al IMSS Bienestar no tienen claridad de esas prestaciones. Entonces, hay que universalizarlas. Hay que decir, el Estado mexicano va a garantizarte esto. Ni los daneses cubren todo, ¿eh? Ni los daneses. ¿Cuál es el paquete que yo puedo como Estado mexicano exigir? Y de acuerdo a lo que podemos pagar, decir, esto es todos los mexicanos por igual, no importa si eres formal, informal, este paquete básico lo vas a poder tener. Que te incluye esto. Como son los derechos, no incluyen, tienen que garantizar simplemente porque como ciudadano mexicano los tienes. Muchas gracias, ya me voy, Mariana. Mariana Campos, directora de México Evalúa. Como siempre, Mariana, un gusto verte. Igualmente, de verdad, gracias qué bueno por que viniste. Invitarme. Y por supuesto, muchísimas gracias, Héctor Hernández Llamas, ex coordinador del Seguro Popular en Salud. Muchas gracias. Encantado, un placer haberlos visto a ambos, pero sobre todo, gracias a usted, como siempre, por vernos, por estar con nosotros, por escucharnos. Nos vemos como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche acá en Blanco y Negro. Y mientras tanto, pásenlo muy bien, que tengan una muy buena semana. Adiós.